Espíritu Santo, yo te invito a esta enseñanza que vamos a entrar en estos momentos. Señor Jesús, toma control de todo. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. No hay nadie como ti y yo me humillo a ti, Señor. Amén. Y vamos a hablar hoy sobre mi testimonio en Israel. Israel, hermosa nación de Dios, su gente, su cultura son únicos. Es mucho lo que podemos aprender de ellos. En mi viaje a Israel pude presenciar la presencia de Dios como realmente es. Mi vida cambió completamente. Ya no soy la misma persona de antes. Dios nos hace una nueva creación en Él. En otras palabras, si podemos ver 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El cristiano es una persona nueva en su interior. El Espíritu Santo le da una vida nueva y ya no es la misma de antes. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos recreados, una nueva creación para vivir en unión vital con Cristo. Y esto lo podemos ver en Colosenses 2, 6, 7 y 12. Cuando nos convertimos, no es que simplemente damos vuelta a la página, sino que empezamos una vida nueva en Cristo. Pablo nos expresa que hay un nuevo pacto, una nueva perspectiva, un nuevo cuerpo, una nueva iglesia. En mi viaje pude sentir su amor en las áreas de Jerusalén y su presencia siempre estaba conmigo. Más fuerte fue en Magdala, en una sinagoga que visité, y al sentarme por una hora pude verlo caminando. Y como él me daba las nuevas tareas para su plan y propósito en mi vida, recibí sanidad, su paz y amor. En esta área encontraron excavaciones de María Magdalena, donde Jesús sanó a María Magdalena. En otras palabras, que él sacó 7 demonios en ella. María Magdalena fue una mujer adinerada, influyente y clave en la vida de Jesucristo. Esta es una de las conclusiones de la investigadora Jennifer Ristin en María Magdalena. Percepciones desde la antigua Magdala, un libro presentado en el pasado 22 de julio que se trata de revelar los misterios de la mujer a la que se veía a esta mujer como prostituta o adúltera. La integración de las referencias bíblicas e históricas con los recientes descubrimientos arqueológicos hechos en la ciudad de Magdala, actual Migdal, Israel, donde se cree que nació, han permitido a Ristin reconstruir su perfil. Pero, ¿era o no era prostituta? Ristin considera que ha sido muchas malinterpretaciones en la vida de María Magdalena. Los hallazgos arqueológicos de la ciudad bíblica de Magdala, ahora un yacimiento arqueológico con más de 2000 años de antigüedad, sugieren que se trataba de un enclave rico. Y al integrar este contexto, las referencias bíblicas, se puede deducir que María Magdalena era una mujer adinerada, de un pueblo económicamente bien posicionado, y no necesariamente una prostituta, añade la autora. En esa idea se reafirma, por ejemplo, y lo podemos ver en el versículo de Lucas 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12, y en el verso número 2, con él algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Por ejemplo, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza y mayordomo de Herodes. Susana y algunas otras, las cuales servían con sus bienes al sostén de Jesús y sus discípulos. Ella fue la primera en ver a Jesús cuando fue resucitado.
y desde entonces su fiesta litúrgica se celebra el 22 de julio y sin embargo aquella es a quien la evangelista Lucas llama mujer pecadora, es la María de la cual son expulsados los 7 demonios, que significan esos 7 demonios, sino no todos los vicios. Con esta aseveración, María la pecadora que unge los pies del Señor, María la de Magdala, liberada por Jesús de los 7 demonios, y entre las mujeres que le asisten, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. La Iglesia de Oriente cree que son 3 mujeres diferentes, mientras que la Iglesia de Occidente cree firmemente en identificarlas como la misma mujer, María Magdalena, explica Jennifer Ristin. Pero no fue Gregorio Magno el único responsable. Según la investigadora, algunos autores le han asociado con una mujer mencionada en el 2 siglo de Talmud y llamada Miriam Megadetla, que significa María con el cabello trenzado. En la comunidad judía, ese título se adjudicaba a una mujer de mala reputación, una adúltera o prostituta, añade. Bueno, más allá de si fue o no una meretriz, un estigma del que ha intentado liberarla los movimientos feministas. María Magdalena fue una mujer influyente tanto en lo económico como en lo social. En lo económico porque era una mujer acomodada y en lo social porque a pesar de creer y vivir en una sociedad religiosa estricta, decide romper esquemas y seguir a Jesús. Considera Ristin que cree que la de Magdala es ante todo un modelo de liderazgo para las mujeres y todavía queda mucho por descubrir sobre ella. Solo se ha excavado el 15% de la antigua Magdala. De manera que, según Jennifer Ristin, futuros hallazgos arqueológicos pueden ayudar a revelar más detalles sobre el pasado religioso de la ciudad natal de María Magdalena y desvelar hechos y verdades de uno de los personajes más misteriosos de los evangelios. En otras palabras, cuando yo estuve en la ciudad de Magdala, en Israel, yo pude sentir su presencia, la presencia de Dios. Es un amor único. Él caminaba donde estaba cada uno de nosotros y tuve en otro mundo, sentía que estaba en otro mundo. Dios ya estaba preparando el camino para mí, para lo que había de suceder en el río Jordán en Yardenit. En estos versículos Jesús elevó la dignidad de las mujeres, el sacó de la degradación y la servidumbre y les dio el gozo de estar en comunión y de servir. Al Jesús permitir que las mujeres viajaran con él, estaba demostrando que todas las personas son iguales en Dios. Estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús con su propio dinero. Tenían una gran deuda porque en algunas él había expulsado demonios y en las otras él las había sanado. Entonces este es otro testimonio. En Jerusalén estuve en el Monte de los Olivos. La pared donde uno pone el nombre con el papel y uno pone las oraciones en la pared en la vieja ciudad de Jerusalén. En septiembre 29 del 2019 se celebra un nuevo año judío. Y al otro lado no podemos entrar solo porque le pertenece a los musulmanes. Es una historia muy larga. Pero en el Getsemaní, en Golgotá y en la casa del segundo piso fue donde Jesús estuvo cenando con los 12 discípulos antes de su crucifixión. También en Magdala está la mujer que tenía una hemorragia. O sea, en la sinagoga había una mujer que fue que tocó el manto de Jesús. Ella sufrió mucho por muchos años por esa hemorragia y se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y esto lo puedes ver en Mateo 9, 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre
desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Otra parte de mi testimonio fue cuando fui bautizada en el río Jordán, en la área de Jordanit. Y Dios sacó todo lo que no era de él. Y un ejemplo fue el miedo. Otro ejemplo fue el PTSD, por lo que sufrí en la milicia. Fueron tantas cosas. Furia por las cosas que me habían pasado. Dios me ha hecho una persona nueva en él. Pero tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios y ser obedientes a él. Solo Dios puede transformarnos a la imagen de él, y nosotros, como aprendimos en la enseñanza con la pastora Bárbara, que nos tenemos que consagrar a Dios 100% en esta dispensación de tiempo para poder ayudar a otras almas, a otras personas que van a venir a Jesucristo. Tenemos que ser un buen ejemplo para estas personas. Y por último, después del bautismo, esto sí que es tremendo. Mi lugar favorito fue en Tiberias, en el área del mar de Galilea, donde estuvo Jesucristo con los 12 discípulos. Si yo me pongo a resumir todos los lugares que visité, hay mucha historia, muchas excavaciones, pero estoy resumiendo los más importantes. Dios estaba contento conmigo porque yo dije sí a él. Y él sabe cómo siempre me han gustado los caballos. Cuando uno es un jinete en un caballo blanco, y así es que yo veo a Jesucristo. Pude ver en lo natural 7 caballos y un caballo bebé. Y ellos dejaron que los tocara y después se fueron. Y pude oír: estos son mis caballos de carruaje blanco. Con Dios, esto es algo profético. Es algo profético. Porque esto lo podemos ver en Apocalipsis 19:11. Y vi un cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco que él lo montaba, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Estamos hablando aquí de los tiempos finales, del tiempo final cuando Jesús, de la segunda venida de Jesucristo, él pelea nuestras batallas. Y esto es un ejemplo de lo que él quería compartir esto con ustedes en Israel. Hubo por unos días donde Dios me estuvo preparando para su plan y lo que él tiene para mí. Puedo enseñarle esta foto cuando entré en el río Jordán. Y cuando él me metió al río Jordán y como yo salí, sentí que todo lo que no era de él me hizo una persona nueva. Solamente les digo que desde que yo regresé de Israel, mi vida ha sido muy diferente. Y no podía ni sostenerme. Y no me podía sostener por la manera en que el Espíritu Santo se podía ver el fuego en Dios. Es tremendo lo que Dios hace y los planes que Él tiene para todos nosotros. Y estos fueron, tal vez esto es diferente, pero estos caballos estaban en la ciudad de Tiberias. Yo le dije: Señor, si yo pudiera ver esos jinetes, esos caballos, pero es algo profético. Habían 7 caballos, salieron de la nada. Y estos 7 caballos, yo fui y los toqué porque eran caballos que uno no se pueden acercar. Y al tocarlos, puse la mano en la frente y es un testimonio a la obediencia que yo le tuve al Señor. Estos caballos aparecieron y después que aparecieron se fueron.
Y hay un caballo bebé. ¿Qué significa esto? 7 es el número del Señor. Y el número 8, estamos hablando de una nueva estación en Dios. Estamos hablando de un nuevo comienzo. ¿Qué podemos decir? Que Dios hizo un trabajo en mí, un trabajo nuevo para poder ayudar a otras personas. Si uno quiere, tenemos que estar abiertos al Señor. El testimonio, Dios lo usa para ayudar a otras personas. Y solo puedo decir que esto ha cambiado mi vida. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, que esto es para tu gloria y para tu honra. Señor, mandamos a nuestros ángeles guerreros a que esta enseñanza cambie la vida de muchas personas. Amén.